Los sólidos. La materia se nos presenta en muchas fases o estados, llamados estados de agregación de la materia, todos con propiedades y características diferentes. Y aunque los más conocidos y diferenciables cotidianamente son solo tres, los sólidos, los líquidos y los gases, otros estados son observables en condiciones extremas de presión y temperatura como el plasma y los superfluidos. Esta exposición intentará dejar más claro el tema de los sólidos y todas sus características. Por lo tanto, iremos explicando sus características químicas, sus propiedades y su estructura molecular. En física y en química se observan que para cualquier cuerpo o estado material, modificando las condiciones de temperatura y presión, pueden obtenerse distintos estados o fases denominados estados de agregación de la materia, relacionados con las fuerzas de uniones de partículas, moléculas, átomos o iones que constituyen la materia. En el sólido hay que destacar que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión y que la presencia de pequeños espacios intermoleculares caracterizan a los sólidos, dando paso a la intervención de las fuerzas de enlace que ubican a las celdillas en una forma geométrica. Los sólidos se caracterizan porque oponen resistencia a los cambios de forma y volumen, si se mantiene constante la presión y baja la temperatura. Esto confiere al cuerpo la capacidad de soportar fuerzas sin deformarse aparentemente. Son generalmente rígidos, incomprensibles, duros y resistentes. Poseen volumen constante y no se dispersan o difunden ya que no pueden desplazarse. Teoría cinética de los sólidos. Están formados por átomos, iones o moléculas. Sus átomos, iones o moléculas están en movimiento continuo, pero este movimiento es pequeño y vibratorio, alrededor de puntos fijos y próximos dentro de una misma sustancia. Cuando sus átomos se distribuyen en una configuración ordenada tridimensionalmente que se repite una y otra vez, recibe el nombre de sólido cristalino. Sus partículas aumentan o disminuyen la velocidad dependiente de la temperatura. El sólido es un estado de menor energía. En él los átomos ocupan posiciones fijas, no se mueven de su sitio. No es que estén quietos, de hecho vibran pero en su sitio. Por eso los sólidos tienen forma fija y volumen fijo. Propiedades específicas de los sólidos. Elasticidad. Un sólido recupera su forma original cuando es deformado. Un resorte es un objeto en que podemos observar esta propiedad. Fragilidad. Un sólido puede romperse en muchos pedazos. Dureza. Un sólido es duro cuando no puede ser rayado por otro más blando. El diamante es un sólido con dureza elevada. Forma definida. Tienen forma definida, son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases y los líquidos, excepto a bajas presiones extremas. Volumen definido. Debido a que tienen una forma definida, su volumen también es constante. Alta densidad. Los sólidos tienen densidades relativamente altas debido a la cercanía de sus moléculas. Por eso se dice que son más pesados. Flotación. Algunos sólidos cumplen con esta propiedad, solo si su densidad es menor a la del líquido en la cual se coloca. Tenacidad. La tenacidad es la resistencia que opone un material a que se propague en fisuras o grietas. El hierro es maleable a altas temperaturas. Cuando está al rojo vivo, puede ser golpeado con un martillo para darle forma. Asimismo, dos partes de hierro al rojo vivo pueden ser unidas.
Maleabilidad. Es la propiedad de la materia que presentan los cuerpos a ser elaborados por deformación. La maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin que éste se rompa, teniendo en común que no existe ningún método para cuantificarlas. Ductilidad. La ductilidad se refiere a la propiedad de los sólidos de poder convertirse en hilos. Algunos cuerpos, al colocarlos sobre la superficie de un líquido, se hunden, mientras que otros flotan. Debido a su peso, los cuerpos tienden a sumergirse. A su vez, los líquidos ejercen sobre los cuerpos una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de empuje. Un ejemplo de esto es el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un líquido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Según este principio, los cuerpos que flotan tienen una densidad menor que la del líquido, mientras que los cuerpos que quedan sumergidos tienen una densidad mayor que la del líquido. Esto explica por qué un barco con la misma masa se hunde más o menos dependiendo de la densidad del agua en que transita. Densidad que depende de las variables salinidad y temperatura. De los estados de agregación, los sólidos son los únicos que tienen una forma constante. Si no existiera el estado sólido, nada tendría forma ni podría diferenciarse claramente. Por lo tanto, los sólidos son el esqueleto del universo, y sin ellos tampoco existiríamos.